Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 13. Lo que nosotros encontramos aquí, queridos amigos, en este capítulo 10 del segundo libro de Samuel, versículo 13, Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron ante él. Cortito, pero bien conciso y bien concreto. Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron de él. Entonces, queridos amigos, en este contexto bíblico, nosotros vemos que tras la humillación de los emisarios de David, porque Upea Hinaguri, Loicobagüe, esto es lo que nosotros tenemos en el contexto bíblico, lo que había sucedido en la Biblia. Aquí, estos fueron humillados por Hanún de Amón, es decir, de los amonitas, y Amón contrata también a los arameos, porque Okelyeina, y se da cuenta que solo no va a poder estar luchando contra David, contra Israel, y por lo tanto contrata mercenarios para poder luchar con él, para que le ayuden, y son arameos. Ahora, Joab divide al ejército y él enfrenta a Aram, por una parte, Joab, a los arameos. Y por otra parte, como él divide esto, Abisai, que es su hermano, le va a enfrentar a Amón. Upeare coge y Macuriaye, y verdad, en el versículo 11, le había dicho que si los arameos, dice, comienzan a superarme, Upea Joabina, si los arameos comienzan a superarme, ven en mi auxilio. Pero dice, si los amonitas comienzan a superarte, yo iré en tu ayuda. Ahí nosotros estábamos mirando esa solidaridad, esa fraternidad, pero ciertamente que estábamos mirando mucho más allá desde un sentido bíblico cuando nosotros leemos esto, no solo como una cuestión bélica, sino que lo bélico, es decir, la guerra que nosotros estamos haciendo aquí y estamos armando y estamos luchando, es más bien contra todo aquello que nos puede destruir a nosotros. Y así, Abisai y su hermano, ¿verdad? Joab, están luchando. Joab contra Aram, contra los arameos, y Abisai contra Amón, contra los amonitas. Ahora, la parte importante de inflexión en el sentido táctico es el avance de Joab. Aquí, cuando está diciendo en hebreo, ¿verdad? Dice el hecho de aproximarse
muy aproximada o huina goave. Y dice la palabra Baigash, Baigash, Baigash. Quiere decir aproximarse, avanzar. Baigash es una precipitada lucha o acercamiento, o si no, o sea, desbandada, el hecho de que los arameos, en este caso, aquí estamos en el versículo 13, Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron de él. Hay una desbandada. Baigash, Baigash. Eso está en hebreo, queridos amigos, y sobre todo el hecho de huir confirma la confianza previa. Hay una confianza aquí de parte de Joab. Joab divide la tropa, se ata contra los arameos, de ota contra los amonitas. Si yo estoy en situación de peligro, de Utah se defiende. Y si yo te veo que vos estás en situación de peligro, orero jotaro defiende. Y entonces, él insiste mucho que Yahvé haga lo que él quiera, decía, ánimo, decía en el 12, luchemos con valentía por nuestro pueblo y la ciudad de nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que le parezca bien. Que Yahvé haga lo que le parezca bien. Ponen totalmente su confianza en Dios, ponen totalmente su confianza en el Señor. Yahvé haga lo que le parezca bien. Ahora, el cuadro que nosotros estamos entendiendo aquí, lo que estamos leyendo, lo que sucede, conecta con la teología de la presencia divina implícita. Presencia divina implícita, es decir, que Dios está en todo momento, que Dios no nos abandona en nuestras luchas, que Dios no nos deja solos para poder vencer todo mal. Y esta presencia divina implícita en su rostro, es decir, mi paná, ¿verdad? Mi paná, queridos amigos, ¿qué quiere decir? Frente al rostro de Dios. Ñande yarare nondebela ñande, que Dios haga lo que le parezca bien. Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron ante él. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? El hecho de que Dios haga lo que Él quiera. Roñe moía lleva peñandi yara en donde debe, quiere decir, el paná, el pené, el rostro del Señor. Roñe moí peñandi ya en donde debe, porque confiamos que nuestra lucha es una lucha en la que Dios siempre está presente. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores.
máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. A todos vosotros, hermanos del mundo, queremos ser una iglesia sinodal que camina y busca siempre la paz y la caridad y estar cerca sobre todo de aquellos que sufren. Papa León XIV. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Bienvenidos hermanos a esta serie Encuentros con la Palabra. Mi nombre es Gaby, soy una misionera servidora de la Palabra. Estoy en mi segundo año de misión y mi misión es aquí en la Casa de Formación. Quiero compartir con ustedes el profeta Ezequiel. Para empezar, ¿quién es este profeta? Ezequiel fue un sacerdote en los momentos del exilio de Babilonia. Dios le encargó combatir una gran responsabilidad y lo hace llamar profeta. Para empezar, quiero que busquen una cita bíblica del libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Entonces me dijo: tú, hombre, cómete este escrito y luego ve a hablar a la nación de Israel. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo: trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dijo: ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicadas o difíciles, que tú no entenderías. Aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos te harían caso. En cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso, porque no quiere hacerme caso a mí. Todo el pueblo de Israel es terco y de cabeza dura, pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La misión de Ezequiel es poder combatir esa idolatría y falsedades que comete el pueblo de Israel. Para él fue algo difícil porque no es fácil ir a combatir esas idolatrías y esos pensamientos que el pueblo puede llegar a tener. Pero el don que tenía este profeta es de que siempre posaba la mano de Dios sobre él. Dios siempre lo dotaba de esas palabras, de ese amor, de poder proclamar el amor hacia ellos y poder cambiar ese corazón obstinado y duro que tenía el pueblo de Israel. Así que constantemente Dios también pone su mano sobre nosotros para poder compartir la palabra de Dios hacia los demás y no cambiarlos, sino darles una oportunidad más al amor de Cristo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 13. Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos, que huyeron ante él. Muy bien, esta palabra, queridos amigos, que se nos presenta en este cuadro, el hecho de que huyeron ante él, huyeron ante su rostro. Esto también se utiliza siempre ante el rostro de Dios, el pene, ¿verdad? En este caso, en hebreo se está utilizando mipaná, mipanav, que significa, en este caso, la presencia divina, pero en forma implícita. ¿Por qué? Ellos huyen ante mi presencia, es decir, ante la presencia de Joab. Pero como esta palabra siempre se utiliza en un sentido religioso, el rostro de Dios, el rostro divino, dice entonces que implícitamente se recoge peñan de Yara, Sheroasá, Toá la Sheroá, ayer. En presencia de Dios. Peñan de Yara Sheroasá, Sheroasá, mi cara, mi rostro, y por lo tanto, Sheko Angaha lleva, añora y no agua, con Ara Meore non debe, Japebe es la presencia de Dios la que yo estoy llevando, es esa bendición de Dios, Dios que no me abandona, Dios que va conmigo. Y por eso aquí dice, ¿verdad? El versículo claramente, Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron ante él, que huyeron ante la presencia, que implícitamente tenemos que entender, huyeron ante la presencia de Yahvé, porque Shela Uerahaina es la presencia de Yahvé. Es interesante, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento encontramos varias veces cuando Jesús va apareciendo, dice que sale un endemoniado, o si no, algunos endemoniados dice que estaban en la sinagoga. Hoy que venían de Yara, Jesús entra, y cuando le ven entrar a Jesús ante la presencia de, ¿se dan cuenta? Ante el rostro de Dios, ante el rostro de la divinidad, porque Él es portador de esa bendición, de esa presencia divina. Abe Joab, la misma cosa, es el portador de la presencia divina. O se odi para él. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Quién eres tú? Vienes a destruirnos. Yo sé quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. El endemoniado, ¿verdad? Que grita ante la presencia divina de Jesús. Homo Parayu. Cállate, y sueña de llano. Sal de ese hombre. Y salió corriendo de ahí. Se dan cuenta, queridos amigos, que lo que la teología nos está queriendo transmitir desde una experiencia muy humana, porque nosotros, si tenemos la presencia de Dios, estábamos hablando anteriormente en los otros cursos bíblicos, estaban en la coimero, etcétera, etcétera, licitación, veremos Imbama, la ministra, el director de tal cosa, maletín para fulano. Nosotros decíamos, entre chiste y de veras, gastos varios y capture moí, o si no hemos ido, fulano de tal coima, hemos dicho, a fulano de tal tanto, fulano de tal, coima, o si no, fulano de tal, yarajana shue, entre paréntesis, popindá hemos dicho.
o si no, hemos dicho mondajá, o lo que sea, ¿verdad? Nadie nomás quiere poner así directamente, pero en realidad es eso, ¿verdad? Es eso. Nosotros queremos ahí más o menos ponerle un poco de morfina, para que no se sufra demasiado, ¿verdad? Y entonces le ponemos gastos varios. Va en la gastos varios ahí la gente por donde. Va en la gastos varios. A veces desmenuzamos la gastos varios. Recuata mamá vagina. Amba es vagina de gastos varios. Bueno, queridos amigos, y aquí cuando te dice el mi panav, que huyen los arameos ante la presencia, ante su rostro, quiere decir que cuando uno lleva la presencia de Dios en su vida y en su corazón, ningún mal resiste. Y entonces salen pitando. Pero para eso hay que tener fuerza, ¿verdad? Porque si no, queridos amigos, nunca vamos a erradicar el mal de nuestra sociedad ni de nuestra vida. Si somos corruptos y si seguimos lo mismo, si no tenemos esta fuerza, el mipanav, el rostro de Dios, si lo llevamos en forma implícita en nosotros, nañambodi paramo ahí, la ñane enemigo cuera. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Por qué la Iglesia celebra en el mes de septiembre, el mes de la Biblia? Durante el mes de septiembre, la Iglesia en muchas partes del mundo celebra el mes de la Biblia, periodo en el que se realizan esfuerzos especiales para desarrollar el conocimiento de la palabra de Dios y su aplicación en la vida cotidiana, como lo instó el Papa Francisco en diferentes momentos. En octubre del año 2014, durante la apertura del Sínodo Extraordinario de la Familia en el Vaticano, el Papa Francisco enfatizó que la Biblia no debe colocarse sobre un soporte, sino estar a la mano, leerla con frecuencia, cada día, ya sea individualmente o juntos, marido y mujer, padres e hijos, quizás de noche, sobre todo el domingo. En otras ocasiones, como en las audiencias generales y en los ángelus de la Plaza de San Pedro, el pontífice aconseja a los fieles que lleven consigo un evangelio de bolsillo, para poderlo leer en cualquier momento. Durante la oración mariana del 6 de abril del año 2014 dijo: «Hoy el evangelio también se puede leer con muchos instrumentos tecnológicos. Puede extraer la Biblia completa con usted en un teléfono celular o en una tableta. Lo importante es leer la palabra de Dios con todos los medios y acogerla con el corazón abierto, y entonces la buena semilla da fruto». El mes de la Biblia comenzó en 1971, con motivo del 50 aniversario de la Archidiócesis de Belo Horizonte. Se llevó a cabo con la colaboración del Servicio de Animación Bíblica de la Congregación de los Paulinos. Posteriormente fue asumido por la Conferencia de Obispos de Brasil y extendido a nivel nacional e internacional. La elección del mes de septiembre para dedicarse a la Biblia se debe a que el 30 de septiembre se celebra el Día de San Jerónimo, que tradujo la Biblia de los originales hebreo y griego, y algunas partes en arameo al latín. Este mes dedicado a la Biblia tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las diferentes formas que presenta la Biblia
en la acción evangelizadora de la Iglesia, crear subsidios bíblicos en diferentes formas de comunicación, facilitar el diálogo creativo y transformador entre la palabra, la persona y las comunidades. Por todo ello, te invitamos a que en este mes de septiembre, mes de la Biblia, tengas la Biblia en tu casa y que la leas una vez al día si es posible. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 15 de septiembre, estamos con la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Hermanos, Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Queridos amigos, esta carta a los Hebreos nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, en primer lugar, hacer este mismo camino que hizo Jesús. Aunque siendo Dios, sin embargo, en su propia carne, en su misma realidad humana, dice que levantó, dirigió, gritó, overo sapucay veñan de yara en donde lleva durante su vida terrena súplicas, plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte. Primer elemento. No está mal entonces, queridos hermanos, que ante tanta corrupción, ante tanta dejadez, ante tantas cosas sin sentido que nosotros optamos a hacer en nuestra vida, que también después nos despertemos, ¿verdad? Y comencemos a decir, Señor, ¿será que vamos a seguir siempre de esta manera? Diga tú, hay violaña sea lleva de tanta corrupción, de tanta maldad, de tanta hipocresía. Diga tú, hay peñan de yara. Pero dice el Señor, al final de cuentas, Dios ha escuchado esta humilde sumisión. Pero aunque era hijo de Dios, dice, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Amba, el añade yara yerure añade como obediencia. ¿Y saben qué, queridos amigos? Dios nos dice, sí, mi hijo, se puede ayudar a verme pensé januá de esa corrupción, pensé januá de las cosas negativas, pepe ya ina pendere cubebe a ya vende familia, ya vende netame, etcétera, etcétera. Se puede nos está obey, pero atención, nos dice el Señor. ¿Saben qué tienen que hacer? Tienen que ustedes comenzar a trabajar. Pendere ayana. Así como a Jesús dice, Dios no le perdonó, no le hizo un milagrito ante el dolor y la angustia que grita, sálvame. Sin embargo, Él también aprendió a través de sus sufrimientos a obedecer. Y este fue el camino de nuestra salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María.
conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 13. Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron ante él. En el contexto histórico, queridos amigos, la coalición incluye Arán, Sobá, Bet Rehob, Maacá y Tob, pequeños reinos arameos que estaban ahí, estaban en el norte, es decir, Ciro-Levantino, que estaban en el siglo X, estaban en esos lugares. El poder de ellos variaba según las alianzas y también según los recursos, de acuerdo a los carros o de acuerdo a los mercenarios que también tenían para sus guerras. Ahora, la huida de los arameos y Paraguay que nosotros tenemos aquí, esto antecede a una reagrupación que vamos a tener después posterior, que va a aparecer entre los versículos 15 y 19. Pero Goanga, Ñande Yaguere Cojina, una huida. El paralelo de el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas en el capítulo 19, confirma también la dimensión interestatal del conflicto. Quiere decir que Coabe, oye ya puedo ir, hay alianza. Y antes de esta mañana que David fue tomando cada vez más poder en la región. A David medio un mandalento, imagina, en esa región, Imbarete, imagina David. Y realmente históricamente, porque estamos hablando dentro de un contexto histórico, ¿verdad? Entonces, esto nos sitúa en aquel conflicto que habíamos estudiado de Hadadezer, ¿se acuerdan? De Sobá, en ese tablero regional ya de Curiñande. A bebé David, Imbarete, imagina Curi, hoy, ¿qué imagina Curi? Y entonces tenía una cierta primacía sobre los otros reinos. A operar entonces, los que mantengan la alianza, porque si no, de ahí pues acá absolutamente era imposible luchar solos. Bueno, en el contexto antropológico, el problema es del honor y la vergüenza que nosotros habíamos encontrado anteriormente. Esta es la causa de la guerra. La afrenta de Amón entonces rompía toda diplomacia de la benevolencia, es decir, del famoso Gesed, la misericordia. David, Orajala y Gesed, Ojoa ella lleva para dar sus condolencias a Hanún, al hijo de Nahás que había muerto, el rey anterior. Pero no hay caso. Y entonces aquí viene esta guerra. Entonces la táctica de formación refleja también las prácticas semíticas. Esa mañana ya potagina abela ya luchaban porque se rompió el berit
todas las alianzas entonces quedaban por el suelo. Hay una reunión a la puerta, el famoso Sha'ar, y despliegue en el campo abierto, porque estos eran los lugares de la guerra. Y en este caso la fuga, porque fuga corrieron todo, dice en el versículo 13, Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron ante él. Ahora, la fuga colectiva, es decir, que hoy para Paitei no era solamente una táctica, sino que también indica un colapso moral y pérdida de categoría social ante la presencia de alguien que tiene mayor autoridad. Estamos en el aspecto antropológico. Y creo que esto es lo que suele suceder también, ¿verdad?, entre nosotros. Si hay una persona que tiene moral, una persona que tiene presencia, porque sabemos quién es, ciertamente, queridos amigos, ese que es un guadulaque, ya te oye por una palabra pea, guadulaque, bodoque, esa persona que viene ahí, ¿verdad?, oye presentado a veina, pero sabe bien qué calaña es. Entonces, uno se da cuenta enseguida. Y eso cae, pero cae solo, ¿verdad? Cae solo, no hace falta que uno dé demasiadas explicaciones. No hace falta. Porque nosotros somos muy sensibles y nos damos cuenta enseguida de la realidad que nos rodea. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aunque podía ver su rostro tumefacto y su cuerpo convertido en una masa sanguinolenta, la Virgen María permanecía oculta entre la multitud, porque sabía que si Jesús la veía, su pena sería mayor. Pero cuando escuchó la sentencia de su muerte, el dolor y la angustia de madre estallaron en su interior y estuvo a punto de desmoronarse. No obstante, guardó con estoicismo su sufrimiento y aunque las lágrimas surcaban su rostro, se revistió de fortaleza y en compañía de Juan, María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás, se adelantó para ubicarse en un sitio estratégico del recorrido, desde el que pudiera acercarse a Jesús, y cuando éste llegó a donde ella estaba, intercambiaron una dulce mirada plena de amor, de aceptación del destino de ambos y de confianza y mutuo aliento. Cuando Jesús con su cruz a cuestas se perdió de su vista, la Santísima Virgen se desmayó. Una vez repuesta, gracias a su invencible fuerza maternal, apuró el paso y llegó al Gólgota a tiempo para ver la ejecución. Y este fue apenas uno de los 7 indecibles dolores que en su vida tuvo que soportar la Santísima Virgen María. Este inventario de dolores comenzó desde el momento mismo del nacimiento del Salvador, pues el solo hecho de venir al mundo en una pesebrera en condiciones infrahumanas, flanqueado por animales y parcialmente expuesto a la intemperie, agrietó el corazón de María. Y por eso ella es el consuelo de las madres que a lo largo de la historia han enfrentado circunstancias similares. Luego, en la presentación en el templo, cuando el infante cumplió los 40 días, el justo Simeón le dio la medida de lo que habría de ser su calvario, pues su vaticinio no dejó lugar a dudas cuando le dijo: este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de todos. Y a ti, una espada atravesará tu corazón. Tal premonición empezó a hacerse patente cuando en medio de la noche y por indicación del ángel del Señor, la Sagrada Familia tuvo que salir huyendo a Egipto
por la persecución desatada por Herodes contra el niño que amenazaba su trono. Es por ello que la Santísima Virgen, con conocimiento de causa, aboga por los desplazados del mundo. A su regreso, cuando el niño Dios contaba 12 años, fue llevado a Jerusalén y al retornar a Nazaret, José y María notaron que no estaba en la caravana. Se devolvieron y tras 3 días de angustia lo encontraron disertando sobre las Sagradas Escrituras dentro del templo con los rabinos más encopetados de la ciudad. Por eso la Madre de Dios es el consuelo de las mujeres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia o de las desapariciones forzadas. Con estos dolores a cuestas, María ya estaba lista para sufrir lo que ninguna madre de la historia, pues la continua zozobra a la que se vio sometida durante la vida pública de Jesús se hizo patética cuando fue apresado, procesado injustamente, condenado a muerte, y mientras era conducido al Gólgota para su ejecución, con su alma transida, no pudo arrimarse para besar a su hijo en el trayecto. Apenas pudo intercambiar esa conmovedora mirada plena de amor. Ya en el Calvario, que durante su agonía Jesús, más que por su dolor físico, estaba apesadumbrado por el abandono en que quedaba su madre, la puso bajo la protección del apóstol Juan, y a Juan le asignó su rol de hijo. Aún así, la soledad de la Santísima Virgen no tiene parangón en la historia. Esa desolación alcanzó su culmen cuando, una vez bajado de la cruz, lo recibió en su regazo y lo envolvió con su cálido y maternal abrazo, como tal vez nunca antes se había aferrado a él, fundiéndose así para siempre con su Hijo amado y por extensión con todos nosotros, que también somos sus hijos dilectos. Por eso hoy, 15 de septiembre, día de Nuestra Señora de los Dolores, entreguémosle nuestros miedos, que ella nos acogerá y aliviará nuestras angustias. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia
Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 13. Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron de él. Aquí tenemos algunas palabras clave. En primer lugar, el hecho de acercarse. Nosotros ya habíamos dicho el hecho de presentarse a la guerra, el avanzar, el Vaigash, Vaigash. Aquí, el Vaigash quiere decir la acción que viene con energía, una acción de lucha, ¿verdad? Una acción que desencadena un movimiento decidido, pero en este sentido que va a ser nada más y nada menos que en el contexto bélico, en el contexto de guerra, va a ser el huir. En la parte teológica nosotros podemos entender que esta lucha, el Vaigash, ¿verdad? El ataque, este avance, podemos interpretar teológicamente como un acto responsable bajo la soberanía divina. El Vaigash. ¿Por qué, queridos amigos? Porque esta es una fuerza, una fuerza extraña. Porque hablábamos también nosotros anteriormente como el de la moral, la presencia moral. El hecho de que nos presentamos ante el enemigo, pero como la presencia, ¿verdad?, es tan fuerte, esa presencia es tan dura, entonces vaya, huyeron despavoridos, huyen ante esta presencia. ¿Pero por qué? Porque la presencia es una responsabilidad de fuerza soberana de Dios. Esta es la fuerza entonces que se está presentando. Apenas entonces va hoy porque no tenemos moral. Y esta clase de enemigos, como dice Jesús, solamente lo vamos a vencer ¿con qué cosa? Con la oración. Apeaco dice la moralidad, la fuerza, la manera como nosotros nos presentamos. Es decir, esta persona tiene moral. Y esa moralidad es, queridos amigos, ¿verdad?, lo que demuestra la coherencia de vida y por lo tanto hace que el enemigo no pueda resistir, porque hay una coherencia, hay una verdad que se está transmitiendo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que lo que nosotros estamos leyendo y estamos estudiando desde este pasaje de guerra, este capítulo 10, en donde Joab se está presentando y viene contra los arameos que salen huyendo despavoridos, nos está hablando de un aspecto más bien teológico.
Upea dice que tenemos que luchar por una presencia, el famoso, el panav, ¿verdad? Que quiere decir delante de, ante el rostro de Dios quiere decir eso. Y el rostro de Dios que nosotros llevamos con nuestra misma presencia. Bueno, huyeron entonces, Vayanusú, huyeron, Vayanusú, quiere decir aquí la retirada en pánico, que llegó a Surio y para pánico. Es una palabra, es un verbo que huyen despavoridos, queridos amigos. Y aquí se está denotando un quiebre total en las filas. Nos quiebra, nos elimina, nos hace entrar en una situación en que nos damos cuenta que no resiste el argumento que nosotros estamos queriendo presentar o que estamos presentando. No resiste. Sugiere entonces, queridos amigos, una fórmula de autoridad carismática. Qué linda esta frase, queridos amigos. Una fórmula de autoridad carismática. Tu presencia es esa presencia, ¿verdad?, que hace correr al enemigo y que lo quiebra. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiebra, queridos amigos? Porque la presencia de esta santidad o de esta fuerza moral hace que el enemigo vacile y entonces tenga que huir ante alguien que tiene moral. En este sentido, Joab actúa con mucho discernimiento después de evaluar el frente doble, ¿verdad? O sea, mucho discernimiento preparada. Él ha hecho, número 1, de hoy. Por otra parte, queridos amigos, también hay una valentía comunitaria. En este sentido, avanzamos en comunidad. Si queremos la victoria, indicato y entonces ñandela, ¿cuántos años ya la llegó bebé? Después también, queridos amigos, aquí hay una gran confianza por una parte y gran responsabilidad también en este caminar. Todos asumen porque al formar una comunidad, todos hacemos parte de una comunidad. No es aquí el sálvese quien pueda, ¿verdad? Como sin embargo, con el ejército enemigo sucede, que huyen cada uno por su cuenta, pero huyen todo el ejército, pero de una manera despavorida, ¿verdad? Después, la ética del poder. Esto sí que me parece que es muy importante que entendamos la ética del poder, porque solamente cuando nosotros tenemos ética, entonces nosotros podemos presentarnos, queridos amigos, ante el enemigo. Y es ahí donde el enemigo correrá, huirá despavoridamente. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.